Bueno, muy feliz tarde, bienvenidos todos a esta actividad que pues hacemos mensualmente, son nuestros webinars en donde pues tenemos doble propósito. El primer propósito es siempre aportar desde el punto de vista del aprendizaje en todos nuestros caminos, y el segundo es que este es nuestro año que estamos recorriendo de 15 años de la organización, y bueno, decidimos que nuestra celebración de cumpleaños era a través de dar regalos desde el punto de vista de aprendizaje. Esa es la combinación que estamos haciendo. Para este día nos está acompañando Anabel Arroyo. Anabel es una querida amiga que en este momento está en Valencia, España, que se ha dedicado a el desarrollo y a ese reforzamiento de tal cual lo que dice aquí, el auténtico liderazgo femenino. Anabel es coach, tiene amplia experiencia en el desarrollo de procesos de emprendimiento y acompañamiento tanto a mujeres como a hombres, pero desde el punto de vista de todo este camino del liderazgo. Y bueno, va a compartir con nosotros sus ideas, su camino de investigación, todo su proceso para seguir creciendo juntos. La idea es que hagamos la sesión lo más interactivo posible como siempre. Siéntanse libres de levantar la mano, preguntar o escribir en los comentarios, dependiendo de cómo ustedes se sientan más cómodos. Y pues sin más, le doy el pase a Anabela para que pues camine por aquí en esta sesión y disfrutemos de su compañía. Gracias, Gerald y a Mari por esta invitación. La verdad que yo encantada de poder compartir, bueno, además del cumpleaños de Ateneo, el mes de la mujer, ¿ah? Entonces, bueno, unir esos dos motivos, sobre todo creo que también es el regalo de aprendizaje de compartir pues investigaciones y también referentes sobre el liderazgo femenino que nos puedan guiar en nuestro propio proceso de desarrollo de nuestro liderazgo. Así que, bueno, encantada desde España y de que, bueno, que puedan estar conectadas y que haya también hombres, ¿ah? Que además que es un tema global, sobre todo en estos tiempos de cambio. Y bueno, justamente el título es Descubre tu auténtico liderazgo femenino. Y bueno, muchas personas me dicen, ¿y qué pasa con el masculino? ¿Ah? Y realmente se aplica exactamente igual, porque creo que el desarrollo del liderazgo y esa autenticidad y eso que te hace genuina o genuino, solamente es algo que está muy dentro de ti y que te toca a ti descubrirlo. Y es un camino de descubrimiento que vamos a transitar el día de hoy. A ver, ya va, espérate que estoy... ¿Mm? Que está como, no me está corriendo la presentación, ahora sí. Bueno, me encantaría además iniciar con una buena noticia. Y la buena noticia es que cada una y que cada uno somos líderes de nuestro proyecto de vida. Y realmente en la diferencia, en aquello que te hace única o único, radica tu verdadero poder. Todos tenemos dentro de cada una de nosotros y cada uno de nosotros una chispa de liderazgo, y esa chispa también se va a ir modificando de acuerdo a unos factores, pero es muy importante que sepas que cada uno tiene su chispa y que cada uno es líder y que dependiendo le vamos a dar un lugar en el mundo, porque no todo el mundo quiere llegar a ser un altísimo directivo, y hay personas que se sienten mucho más cómodos, por ejemplo, detrás de un escritorio, detrás de una computadora o un ordenador, o haciendo labores mucho más sencillas. Lo importante es que aprendamos cuál es nuestra verdadera diferencia, qué nos hace única o único, y encontrar esa chispa. Y bueno, me encantaría tomar una definición que, bueno, a mí la verdad que me cambió mucho la vida, que habla sobre el liderazgo auténtico y que habla realmente de aquella persona genuina que está comprometida con conocerse, con desarrollarse a fondo,
a partir de sus experiencias vitales y que esté consciente de sus talentos, pero también de sus debilidades, de sus temores y de sus pasiones. Esta definición la tomé de un profesor que se llama Bill George, de la Escuela de Negocios de Harvard, y la verdad que me llamó la atención, sobre todo el libro que les recomiendo, porque lo más importante es autoconocernos. Y no nos enseñaron eso. Nos enseñaron a estudiar, a prepararnos para la vida, a adquirir conocimiento externo, a aprender técnicas, pero de nosotros mismos no nos enseñaron a mirarnos dentro. Entonces, fíjense que aquí hablamos a desarrollarse a fondo. A fondo es esa mirada interior. ¿A partir de qué? De tu experiencia de vida. Y sobre todo de esa toma de conciencia de lo que se te da muy bien, de tus talentos, pero también de tus áreas de mejora. O sea, que podemos hablar conciencia de tus luces y tus sombras, de tus miedos y también de lo que te apasiona. Ahora bien, si esa definición que es extraordinaria nos da una orientación, también algo que es fundamental es saber que el liderazgo, más que una definición que nos puede orientar, que nos puede dar una pauta, el liderazgo es una experiencia de vida. Entonces, esa experiencia de vida te dice, oye, es que mira, en el rol, por ejemplo, de atender a un cliente directamente. O mira, yo no quiero saber para nada el tema de la gestión, por ejemplo, de conflictos con clientes. Que cada uno también sepa en su experiencia vital, en su práctica, en su experiencia profesional, dónde realmente es su lugar. Y para eso, indudablemente, que tu propia historia de vida te va a dar muchísima información. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen, si bien todos tenemos esa chispa de liderazgo, hay personas que, por ejemplo, se sienten mucho mejor en el rol, por ejemplo, de profesor. Cuando vemos la imagen de la izquierda, entonces, oye, hay personas que les gusta enseñar, a otras personas que les gusta más escuchar, hay otras personas que son, por ejemplo, mucho más detallistas, o mucho más creativa, o que siempre tienen una, por ejemplo, cuando vemos la imagen de la derecha, una actitud, por ejemplo, una motivación intrínseca, una sonrisa que le puede cambiar la vida a otra persona y, por ejemplo, que puede ser maravillosa en ventas. O que tú puedas decir, oye, es que, mira, realmente yo puedo tener una excelente actitud, pero yo realmente me veo es desarrollándome en un área que tiene que ver con la tecnología o en un área que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de equipos, pero yo no me veo, por ejemplo, en ventas. Entonces eso también es muy importante que también veas en tu experiencia cómo ha sido tu propia evolución de tu liderazgo. Y también para eso es también tomar conciencia de que el liderazgo es un camino a largo plazo. Esto es algo que se va desarrollando con el tiempo, que además nos vamos transformando en el día a día. El liderazgo es, yo creo que un concepto que vamos comprendiendo es con la experiencia y que descubrir ese liderazgo en nuestra propia historia nos va a dar muchas luces para saber hacia dónde queremos llegar. Por ejemplo, a mí me encantaría, no sé si pueden escribir en el chat, qué están haciendo actualmente, si tienen algún cargo medio o si están en un proceso de reinvención o hacia, que comenten también sobre eso en el chat. ¿Cuál es el rol que ocupan profesionalmente actualmente?
para saber en qué etapa están. Si me pueden escribir en el chat. Por aquí Mari nos comenta que está en proceso de reinvención. Vamos a ver quién más anda en Sí. proceso de reinvención. Levanten la mano, yo soy otra persona que está en eso. Yeira también. Claudia nos dice, empresaria, dirige un negocio. Muy bien. Vamos a ver quién más. María está en proceso de independizarse. Mirna dice, en mi caso decidí retirarme de todo cargo administrativo de mi trabajo en la universidad del año pasado y quedarme como docente raso. Ahora incursionar como emprendedora, redefiniendo mi hoja de ruta. Así que tenemos mucha gente haciendo cambios y Sí. Ángel está en consultoría gerencial desarrollando nuevos mercados. Interesante. Interesante, ¿no? La cantidad de, o sea, al final, ¿qué es? Por ejemplo, desarrollar nuevos mercados es abrirte a nuevos horizontes, lo cual igual son proyectos apasionantes, que son proyectos igual a largo plazo y que a lo mejor también, al ser un reto apasionante, pues también implica que saques nuevos recursos de ti. Igual el emprender, el emprendedurismo o el ser empresaria, pues es un camino también a largo plazo. Quizás dependiendo, no sé si antes fuiste empleada y luego diste el salto. O sea que lo importante, porque muchas veces tenemos una expectativa de algo que queremos, de un sueño, de un ideal de vida, un ideal de nuestro proyecto de vida. Pero es muy frustrante si no hacemos como ese camino de pequeños pasos. En la metáfora del camino, pues también puede apoyar, sobre todo para saber que también se va construyendo como, bueno, como cualquier proyecto, pero en este caso es tu proyecto de vida que incluye también el ámbito personal y el profesional, que muchas veces los separamos, pero no, y están unidos porque somos un único ser humano. Entonces, me encanta también las personas que están en reinvención, porque muchas veces nuestros talentos, lo que se nos da muy bien, o nuestros valores, pues los podemos redirigir. No sé si quieres decir algo, Mari. No, pero bueno, aprovecho que que me preguntaste. Justamente estaba reflexionando mientras conversaba sobre el liderazgo y el rol, ¿no? Y me estaba preguntando, ¿en qué momento tú te das cuenta que estás ejerciendo liderazgo? En esos, cuando dijiste, bueno, recuerda en qué estás, o sea, ¿en qué momento? ¿Es algo continuo? ¿Es algo puntual? ¿Cómo te das cuenta que Sí. estás ejerciendo el liderazgo? Mira, yo creo que ejercemos el liderazgo todos los días. Y cuando tú tomas conciencia de eso y responsabilidad de tu vida, porque yo creo que hay que hablar responsabilidad de tu proyecto de vida, en el ámbito personal y en el ámbito profesional, porque tú eres la líder y el líder de tu propio proyecto de vida. Y creo que hay que darle el nombre adecuado a eso. Y sobre todo, ¿en qué momento te das cuenta? Cuando te das cuenta que tú eres responsable de tus resultados de todo tipo, en la empresa, a nivel familiar, de tus resultados, por ejemplo, con tu propia salud. Tú eres la responsable de a dónde quieres llegar y también eres responsable de qué manera vas a llegar, porque también el liderazgo puede ser, si lo entendemos, también como un aspecto a desarrollar a largo plazo,
el hasta dónde quieres llegar, yo digo, oye, es que yo me siento muy bien en un cargo de gerencia media. O es que yo en esta etapa que me estoy reinventando, no quiero ser empresaria. Estoy en la etapa de la colaboración. Por ejemplo, ese es mi caso. Estoy en la etapa de la colaboración. Yo no quiero ser una súper empresaria independiente o CEO. No, yo no quiero eso en esta etapa de mi vida. Entonces, eso también es que hasta dónde quieres llegar. Entonces, yo creo que es muy buena tu pregunta, porque el día que tú tomas conciencia de eso, te cambia la vida. Porque tiene que ver también con tu responsabilidad. Y además que tu responsabilidad, y ahí empieza como el camino de mirarte dentro, de hacerte preguntas y decir, bueno, mira, en este momento estoy en esta etapa y hacia dónde quiero seguir. No sé si te contesté, Mari. Estoy entendiendo que, o sea, la mirada que le estás dando es que en realidad el liderazgo tiene que ver con, o sea, contigo mismo y con los demás, el liderazgo de sí mismo y tomar responsabilidad sobre tus acciones, cuando estás consciente de esa responsabilidad, me Sí, imagino. porque sí, el liderazgo tiene que ver contigo, que al final es tu autoliderazgo, es como una inteligencia intrapersonal, Ya, pero sí, también una inteligencia interpersonal, o sea, es desarrollarte en relación con las demás personas. Ajá, te sí, escucho. que veo, fíjate que hay muchos enfoques de liderazgo y, bueno, por ejemplo, se dice que no existe líder si no hay seguidores, pero esta mirada tuya es una mirada mucho más amplia, ¿no? Es otra cosa, tiene que ver con la responsabilidad de sí mismo y de las acciones que tomas con los demás también, ¿no? Ujú. Sí, porque yo también, o sea, esta mirada tiene que ver con una investigación que se llama justamente Descubre tu liderazgo auténtico, que está basado en investigaciones también de la Universidad de Harvard y Stanford, donde te habla que tu proyecto de vida es único, que no tienes también que copiar a otro o a otro. Y por ejemplo, es importantísimo en una época de tanta influencia con el tema de los seguidores, es verdad que tú tienes que inspirar, pero ¿cuándo inspira una persona? Cuando esa persona es auténtica, cuando esa persona, de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que se le da muy bien o a lo que se destaca y es sobresaliente, pues marca esa huella única, positiva. Indudablemente que dependiendo del líder, si hablamos, por ejemplo, Michelle Obama, o hablamos, por ejemplo, de cualquier líder que quieran poner, Mandela, son personas inspiradoras. Estamos hablando de líderes que ya son personajes, pero cuando nos vamos a nuestro liderazgo auténtico, tú decides hasta dónde quieres llegar. Lo importante es que no seas una copia. Lo importante es que no seas una copia. Y me encanta el tema de los seguidores, porque claro, tú vas a ser inspiración cuando hay esa congruencia. Cuando tú, con tu historia de vida, dices, bueno, yo decido que yo tengo que aportar algo. ¿A quién puedo servir? Que viene ese sentido también de trascendencia. Entonces ahí viene ese líder ya inspirador que sube y que quiere la mejora continua. Por eso también creo que cada quien elige hasta dónde quiere llegar. No todo el mundo quiere ser Michelle Obama o Nelson Mandela o cualquier otro altísimo cargo de CEO de alguna empresa. Entonces, indudablemente que cuando hay una persona auténtica y genuina, va a tener personas cerca que su vida va a ser influenciada por esa persona. No sé si alguien más quiere participar o decir algo, compartir algo.
Bueno, voy a seguir. Yo quería, brevemente, cuando te escuchaba, Anabela, a mí este rol de responsabilidad, yo lo conecto con ser protagonista de tu historia, ¿no? Hay personas que tú les escuchas y a veces por diferentes circunstancias, por condicionamiento social, andan como revolcados por la ola, y cuando te paras y te haces responsable de tu proceso y asumes el rol de protagonista, entonces comienzas a ver la situación desde otro ángulo y comienzas a gestionar tus capacidades y comienzas a conectarte contigo hacia adentro. Entonces, yo hago la imagen de pasar de víctima a protagonista de tu proceso, pues. Me encanta esa mirada tuya, Ángel, porque al final es eso, cuando tú eres protagonista, también eres responsable. Y es responsable, como dices tú, de tu proceso, pero es de tu proyecto de vida, de tu evolución, de tu desarrollo. Y cuando tú eres responsable, yo creo que es uno de los momentos más importantes de la vida. Y también cuando te das cuenta de la importancia de la libertad, del libre albedrío. Se dice que el libre albedrío es el segundo poder más grande después de estar vivo. O sea, que tú puedas elegir, mira, yo me voy a reinventar en esta dirección. O mira, yo voy a evolucionar, pero me voy a quedar en esta empresa. O mira, yo decido, desde mi responsabilidad, elijo emprender. O elijo, como estás ahora, Ángel, tomar nuevos mercados. Entonces, esa elección, esa libertad, también forma parte de tu responsabilidad y de tu desarrollo. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quiere participar? Acá en el chat nos comenta Mirna, la evaluación y la confianza propia son fundamentales. Sí, sí, bueno, también gracias, Mirna, porque exacto, el seguimiento de ti misma, la reflexión y la autoconfianza del camino transitado y sobre todo de ver también lo transitado como aprendizaje para continuar ese camino a largo plazo. Gracias, Gerald. Y también en ese desarrollo de esa autenticidad está la importancia de tener una mentalidad abierta y de crecimiento, que es una nueva manera de ver todos estos retos, todos estos desafíos que estamos teniendo en momentos de cambio, cuando estamos hablando de que nos estamos reinventando o que queremos, por ejemplo, abrir nuevos mercados. ¿Qué pasa? Que hay una investigación de la profesora Carol Dweck, que es psicóloga de la Universidad de Stanford, y dice que una persona cuando está de manera abierta, curiosa y flexible, puede ver de una forma muy distinta esos retos o los desafíos. Si tú tienes una mentalidad que tú dices, oye, pero es que yo jamás, por ejemplo, he trabajado sino en una empresa. Yo no me veo en otra empresa. Eso es una mentalidad fija. Entonces eso dependiendo, y puedes interiormente querer un cambio, pero si tienes esa mentalidad fija, esa mentalidad no te va a acompañar en momentos de cambio, que puede pasar muchas veces que hay empresas que cierran. Por ejemplo, con el COVID se ha visto muchísimo. Empresas que cerraron y a lo mejor personas que pensaban, sobre todo que la vida es lineal. Muchas personas piensan que su proyecto de vida y su proyecto de liderazgo es lineal. Y no, resulta que también, como no es lineal, entonces necesitamos esa mentalidad abierta, curiosa y sobre todo, cuando tenemos esa curiosidad, es que podemos aprender. Cuando vemos incluso los errores que hemos cometido como unos aliados para aprender. Y cuando vemos que esos errores nos han hecho realmente el ser humano que somos hoy en día. Entonces yo creo que esta mentalidad
hace que podamos tener a la mente como una aliada y que tenemos que trabajar mucho esos pensamientos. Por ejemplo, si tú dices, es que, mira, yo realmente tengo una resistencia al cambio. Y resulta que el cambio es lo único que es permanente. Entonces ya por allí tienes un pensamiento que tú mismo o tú misma tienes allí instalado que realmente te está limitando. Entonces, es decir, oye, ¿en qué soy yo realmente buena? O también saber que si tú haces, por ejemplo, una práctica, una experiencia de aprendizaje, pero además tienes una metodología adecuada, puedes aprender muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una investigación muy interesante que se hizo con la pintura. Se unió un grupo de personas mayores para que hicieran autorretratos. Y ninguna tenía experiencia con la pintura. Pero, ¿qué pasó? Que durante 5 días hicieron autorretratos y tú ves la diferencia entre el día 1 y el día 5. Pero esas personas fueron con mentalidad abierta y con motivación a hacer los autorretratos. Pero ¿cuál fue la diferencia? La metodología para que esas personas aprendieran a hacer el autorretrato. Y también la diferencia, ¿cuál fue? La motivación. Entonces, imagínense lo poderoso que es unir la motivación intrínseca y con esa mentalidad abierta, pero además tener una metodología adecuada que te permita lograr resultados. Entonces, Anabela, tienes una pregunta aquí. sí, Claudia dice, ¿por qué dices que no es lineal? Creo que te referías a la vida o a la carrera. sí, Sí. el proyecto de vida o el proyecto de liderazgo no es lineal. Por ejemplo, cuando yo comenté anteriormente que el desarrollar el liderazgo es un camino a largo plazo, no es lineal, porque en la vida tienes muchos cambios. Entonces tú puedes decir, es que mira, yo voy a trabajar toda mi vida en la administración pública. Creo que, no sé quién fue que comentó algo sobre eso. Alguien comentó sobre eso. O yo toda la vida voy a trabajar en esta empresa. Y muchas veces puede pasar que en determinada edad no sientas esa motivación o que, por ejemplo, sientas algún vacío y quieras redirigir tu vida profesional. Y suele suceder en la mayoría de los casos. Fíjate que aquí hay muchas personas que estamos igualmente dependiendo en reinvención, en procesos de cambio. Y la vida no es lineal porque existen puntos de inflexión, que son momentos de cambio donde la vida no vuelve a ser como antes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo la vida no es lineal? Por ejemplo, si te mudaste, por ejemplo, si tuviste una mudanza, por ejemplo, de país, o por ejemplo, si cambiaste de empresa, o si te ascendieron, tu vida ya no vuelve a ser como antes. Y muchas veces, y eso también es muy importante, si bien hay muy buenas noticias sobre el liderazgo y que cada uno tiene esa chispa dentro y tú decides hasta dónde va a llegar esa llama, el liderazgo para que se desarrolle se necesita una fuerza impulsora y muchas veces son esos puntos de inflexión, esos puntos de cambio, que puede ser, por ejemplo, mira, me despidieron del trabajo o la empresa cerró, pero también puede ser, oye, es que yo me fui a estudiar un doctorado y eso me cambió la vida. Momentos significativos de logro también pueden ser un punto de inflexión donde tú digas, es que a esto es lo que yo me quiero dedicar. Este es mi lugar en el mundo. ¿Quedó contestada la pregunta? ¿Quieres decir algo más? Quería agregar algo en referencia a eso. Hace muchos años, porque Gerald y yo estábamos tomando un taller con Tony Buzan en México sobre mapas mentales, el creador de los mapas mentales. Y él nos decía allí, y eso hace un montón de años, no recuerdo cuándo,
pero decía, es que hoy en día una persona cambia casi de profesión, no sé, 3, 4 y hasta 5 veces en su vida, o sea, de actividad. Y creo que lo podemos ver entre nosotros, ¿no? Quizás en el siglo pasado, tú sabes, estudiabas, entrabas a trabajar y te jubilabas y te retirabas. Hoy en día cambias de trabajo con muchísimo más frecuencia. Las estadísticas es que la persona prácticamente, no sé, no dura 2, 3 años aquí en Estados Unidos, pues el cambio de trabajo, el cambio de actividad y las migraciones también, todo este tema de migraciones, que vas de un país a otro, de otra ciudad. Entonces eso cambia el contexto. El contexto pues te hace que tu vida cambie. Entonces, por supuesto, ya no es así lineal como antes, ¿no? Como nuestros padres, nuestros abuelos, que estaba como más predecible tu destino, ¿sí? Sí, sí, gracias por esa aportación, Mari, porque efectivamente es así. Y fíjate cómo puede traer eso también una frustración cuando tú quieres llevar un modelo antiguo de paradigma al presente, a los nuevos tiempos, con todos estos cambios. Entonces, creo que además la mentalidad abierta, ese mindset, yo creo que una de las habilidades más importantes es aprender a aprender siempre. El aprender a aprender, o sea, esa apertura, esa actitud, pues te va a ayudar y acompañar yo digo, en esta etapa de tiempos de cambio que bueno, que cuando yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento esos puntos de inflexión. No sé si igualmente quieres decir alguna otra cosa que, como preguntaste, es lo de que por qué es lineal, ¿te quedó claro? Si quieres decirlo o escribirlo en el chat. Por ejemplo, Quedó bien, dice. Sí, que bien, bien. Sí, es que lo podemos ver porque sobre todo que te haya quedado respondido, porque muchas veces decimos, mira, es que yo estudié esta carrera, y yo solamente me quiero dedicar a esto. Seguramente lo han escuchado. Y eso, pues muchas veces trae pues muchísimas frustraciones porque hay personas que estudian esa carrera porque a lo mejor lo estudiaron sus padres o porque era el modelo de familia que tenían o porque era la tendencia en el afuera, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchas personas estudiando temas de tecnología y entonces a lo mejor tienen otro tipo de vocación y se van por el tema de la tecnología. Entonces eso es muy importante, como a veces el descubrir realmente eso que está pasando con la vocación o tu profesión. Digo, es que yo nada más sé esto. O sea, eso realmente tú puedes hacer otro estudio y redirigir tu vida, pero tu profesión no te limita. Entonces eso también es tener mentalidad abierta con respecto a tu profesión. Y bueno, justamente viene esta lámina de preguntarnos quién soy realmente. Esa es una buena pregunta. Pues yo quiero compartir un poco también parte de mi historia, que por qué estoy yo hablando hoy con ustedes de este tema. Porque, por ejemplo, yo soy profesionalmente, yo me gradué de abogada. ¿Por qué? Por mi vocación auténtica hacia el ser humano. Y cuando tú tienes una vocación hacia el ser humano, y dependiendo de las etapas de la vida, tú después, dependiendo, cuando tienes un talento o un don natural hacia el ser humano, tú dices, bueno, después yo me puedo dedicar a lo mejor a otra cosa. Yo pensaba, por ejemplo, también que mi proyecto de vida iba a ser lineal. Y me tocó investigar. Y entonces yo paso de, además, investigar. Yo soy abogado penalista. Y yo me dediqué a investigar
las historias de caídas de las personas, por qué cometían crímenes, por ejemplo, por qué cometían delitos. Y entonces yo ahí descubro que hay personas que cometen delitos, pero que también se levantan y logran después desarrollarse y a insertarse nuevamente a una vida normal. Y resulta que paralelamente en mi trabajo como abogada, pues me tocó afortunadamente desarrollarme como gerente en desarrollo de personas, trabajar en equipo y estudiar dirección de personas, negociación. Y resulta que descubrí un mundo fantástico relacionado con el liderazgo. Entonces yo paso de estudiar a las personas que caen a estudiar a las personas que se levantan y que se desarrollan. O sea, yo elegí igual, sigo con mi vocación hacia las personas, pero redirigí, que lo podemos hacer todos dependiendo de la etapa que se encuentren, redirigí mi talento o mis valores hacia otro sector. Y entonces es algo fascinante porque tú dices, es que yo toda la vida, por ejemplo, es que tuve una capacidad de escucha, o por ejemplo, una habilidad de comunicación, o por ejemplo, decir, es que yo toda la vida estaba a lo mejor en el rol de solucionar o de desarrollar a personas y equipos. Y tú después, dependiendo de la etapa, cuando te viene el cambio, puedes redirigir. Pero ahí, ¿qué te toca? Te toca mirarte dentro, lo cual es un punto también de inflexión y de cambio, y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Quién soy yo realmente? ¿Soy solamente una profesión o hacia dónde me quiero dirigir en esta etapa? No sé si alguien quiere compartir alguna reflexión sobre este tema. Tenemos la mano levantada de Mirna. Sí, Mirna. Toma la palabra. Hola, ¿cómo estás? Saludo desde Caracas. Hola, Bueno, Mirna. sí, yo estaba dándole vueltas aquí a la cabeza mientras escuchaba, ¿no? Porque eso de quién quiere ser, si no cambio, si cambio, obviamente hay como sesgos, ¿no? Y parte también de lo que hoy en día nos corresponde reflexionar, porque eso de las profesiones está como muy a ver, tiene como las marcas de que te graduaste y esa es tu profesión, ¿no? Y creo que eso también ha ido cambiando con el tiempo, porque, bueno, puedes ser abogada, pero bueno, hay una gran diversidad sobre la cual puede ser. ¿No? En mi caso, yo soy internacionalista y todo el mundo me dice si trabajo en Cancillería. No, yo soy internacionalista. No tengo por qué ser diplomática, ¿no? Por decir de alguna forma. O alguien que tenga un grado universitario no significa que su ejercicio profesional está casado exclusivamente como con unas características y unas etiquetas que, bueno, eso tiene un sentido, ¿no? Porque para algo uno haces todo un esfuerzo, inviertes, pero cada vez más eso creo que tiene como otros trasfondos, ¿no? Entonces, el ejercicio profesional hoy en día, no solamente para quienes podemos tener unos cuantos años en el ejercicio y hemos ido cambiando varias veces, etcétera, sino que hasta para los propios jóvenes con los que uno habla, decir, bueno, ¿y qué haces tú? Y entonces comienza a salir la bolsita y el menú así como de las tantas cosas que haces. Sí, yo soy estudiante, pero mira, estoy en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Y no es por ser, digamos, todero, sino realmente que hay como otros elementos que hacen que ese liderazgo del que tú estás hablando, Anabela, pues tenga otro sentido. No es ese liderazgo colectivo, político, de estar de ser gerente, como bien lo dijiste, sino, el liderazgo de mi propio proceso, el liderazgo de lo que yo llamo de mi hoja de ruta, que no es lineal y estoy de acuerdo contigo. A veces, bueno, nos atravesamos, tenemos que ver para atrás y regresar así como Mercurio, me pongo retrógrado y vuelvo directo porque ese es parte del cambio, ¿no? Entonces, mi reflexión un poco es eso de que la profesión o lo que soy o lo que hago hasta
uno tiene que revisarse como lo está diciendo. Porque, bueno, yo puedo seguir diciendo que soy internacionalista, pero es una etiqueta y tengo que ponerle los otros añadidos en los cuales me voy desempeñando, o los cuales he ido sumando, o cuales he ido sacando, porque bueno, eso forma parte del cambio y del proceso que cada individuo hace. Algunos lo podemos hacer de manera más consciente en un momento determinado, pero otros lo hacemos como parte de, bueno, la propia dinámica te va impulsando a otras cosas y cuando tú de repente dices, ya, espérate un momentico, déjame respirar, porque estoy haciendo esto como que no tiene nada que ver con lo que hacía inicialmente, pero lo traías en tu mochila, llamémoslo así, de alguna forma. Y creo que lo importante en este caso, en este enfoque que le estás dando, es qué tan conscientes somos en un momento determinado de dónde estamos y no ser tan autoflagelantes, que no he logrado hacerlo, bueno, que no llego, que no sé cuánto. Sí, está bien, hay dificultades, pero lo que uno hace, si lo hace de manera consciente, voluntario, reflexiva, creo que tiene un valor y ahí está como la confianza de la que yo señalé hace un rato en el chat. Ese es mi liderazgo, o sea, tengo que eh, tomarlo claramente, lo puedo fortalecer, lo puedo evaluar, pero ese liderazgo del que habla es ese liderazgo individual en un contexto social, ¿no? Bueno, disculpa lo disperso, pero bueno, es eso. O sea, hay como mucho sesgo de que la profesión es así, o el liderazgo es así, o no puedes hablar de liderazgo, sino de empoderamiento. ¿Pero por qué? O sea, hay otras cosas hoy en día que tenemos que asumir y como bien decía, puede ser el líder que salga a la cabeza a hablar o que des la charla, o sencillamente estás apoyando porque eso forma parte de ese liderazgo con lo que tú has decidido también asumir, ¿no? Gracias. Gracias, Mirna, por tus reflexiones. Y fíjate que cuando tú hablas eso, o sea, que la profesión también, cuando nos etiquetamos, es un sesgo. O sea, fíjate tú, hay una mentalidad fija y no hay una mentalidad de crecimiento, de apertura. Entonces es eso, en estos tiempos de cambio, también con lo que estás compartiendo, con lo que compartió Mari, o sea, cuando te toca a veces ejercer durante tu trayectoria vital y profesional diferentes tipos de trabajo, porque por ejemplo, Mirna, tú podrías ser, no sé si has sido profesora, pero podría ser excelente profesora. 40, ¿Ah? 40 años. Bueno, mira, ahí está, profesora, o sea, tú puedes ser especialista en un área y además ser profesora. De hecho, Claro, estás sí, seguramente aquí por tu pasión por el aprendizaje. así es. Y fíjate, un tema de la mentalidad de crecimiento es que no hay edad límite para Así, aprender. No hay edad, esa es otra etiqueta. De así hecho, es. el ejercicio que se hizo sobre las pinturas y los autorretratos fue en personas mayores. Ujú. Entonces, y se han hecho incluso ejercicios con la memoria para que los mayores que tienen esa disposición de aprendizaje transformen su mentalidad y trabajen la memoria. Entonces, gracias por tus reflexiones, Mirna. Y bueno, sobre todo preguntarte de manera profunda quién eres realmente, sin esas etiquetas. Eso puede ayudar mucho en ese autoconocimiento necesario para descubrir tu autenticidad. ¿Quién eres realmente? Así es. Y bueno, sí, ibas a decir algo, Mirna. No, gracias, simplemente Sí, agradecer. gracias. Eh, y bueno, ahora quiero comentar sobre 3 elementos claves para seguir profundizando en aquello que te hace auténtica, en aquello que te hace auténtico. 3 elementos claves. Uno es la importancia de tu historia de vida. 2, tiene que ver con los puntos de inflexión, con los puntos de cambio, donde la vida no vuelve a ser como antes. Y 3, la metodología de las preguntas adecuadas. Entonces, estos 3 elementos
vamos a tomarlo en cuenta para ver qué es lo que nos hace auténticos, cómo es nuestro, dónde podemos decir, es que esta soy yo, o este soy yo. Y bueno, con el tema de tu historia de vida tiene que ver, o sea, desde tu infancia y sobre todo tu modelo familiar, tu modelo de mundo, cómo fue tu modelo también de los valores, tu modelo educativo. Y allí está el tema de los talentos. ¿Qué se te da muy bien? ¿Qué se te da de manera natural? Porque muchos de esos talentos que tenemos naturales desde niños, dependiendo, pues algunos los desarrollamos y otros los dejamos dormidos. Entonces, eso es muy importante para poder seguir ese proceso de desarrollo, de transformación, de crecimiento, de conexión. Y en la medida que tú también tengas claridad sobre tu propia historia de vida, tú dices, oye, pero es que yo siempre he sido buenísima en esto. Y la verdad que mira, yo puedo unir este talento con este otro, pero además con esta motivación que yo tengo y en esta etapa en la que yo me encuentro, yo puedo, por ejemplo, redirigir mi vida hacia este lugar. O por ejemplo, ahora me voy a enfocar en escribir, Mirna, por ejemplo. Aparte de dar clases, ahora voy a escribir. Es que yo toda la vida escribí. O yo toda la vida fui muy buena estudiando, pero resulta que, bueno, me he vuelto una investigadora, un investigador. Entonces, eso te va mostrando, por ejemplo, igual, el lugar donde naciste es fundamental. Tu cultura. No es lo mismo haber nacido en México que haber nacido en España. Porque todo esto nos va creando ese marco que muchas veces es mental y que también va mucho más allá, porque ahí están tus raíces y ahí está también tu modelo de mundo. Ese mindset, si tú naciste en México vas a tener otra cultura, pero resulta que si después tú te fuiste a estudiar a los Estados Unidos y te preparaste y esos talentos pudieron aflorar o fuiste a otro país y te cambió la vida, entonces esos talentos florecieron. Entonces es igual, muchas veces hubo un profesor que marcó tu vida, o una carrera que marcó tu vida, o un trabajo, o un compañero de trabajo que marcó tu vida, o tu madre, o tu padre, o tu esposa, o tu esposo. Entonces, en la medida en que tú conozcas muy bien tu historia de vida, al final es autoconocimiento. Al final es decir, oye, pero es que yo realmente esta persona y me marcó la vida. Y es que realmente, por ejemplo, estos son los valores que guían mi vida. Entonces, por ejemplo, si está, por ejemplo, para ti es muy importante la mejora continua, eso va, por ejemplo, muy bien con el liderazgo. El ser humano de manera natural quiere progresar de manera continua. Es algo que está en el ser humano de manera natural. Pero sí es muy importante en la medida que tú veas cuáles son tus antecedentes, en qué época naciste. No es lo mismo haber nacido en una época, por ejemplo, anterior a la computadora y a la comunicación, como estamos en la era también de la comunicación y de la información, a haber nacido ahora, que a un clic tienes toda la información. Entonces, también todos esos detalles de tu propia historia de vida te marcan. Y muchas veces ese modelo familiar hace que a lo mejor seas una empresaria dedicada a temas hoy en día que tenga que ver a lo mejor con el medio ambiente. Por ejemplo, aquí en España se le está dando una prioridad a todas las empresas que tienen que cuidar el tema del medio ambiente. Y si no, hay unas sanciones y unas multas impresionantes.
Entonces, todo eso que está marcando, lo que estás viviendo también en el momento presente, te va marcando ese rumbo para ese desarrollo de ese camino a largo plazo. Pero cuando tú escribes y encuentras claridad y le pones orden, oye, pero es que yo en esta época hice un viaje e hice este estudio y fue determinante en mi vida. Y, por ejemplo, en otra época fui madre y me cambió la vida. Y bueno, por ejemplo, ahí tuve que, por ejemplo, decidí hacer otro tipo de trabajo cuando fui madre. Entonces, ahí, en esos puntos de tu historia, tú vas a ver también qué otras dones afloraron en ti o qué nuevos valores, porque tú puedes tener tus valores esenciales que guían tu vida, pero dependiendo de la etapa vital en la que te encuentres, tú puedes mover algún tipo de valor y decir, bueno, es que ahora para mí el valor de la familia es lo más importante. ¿Mm? O por ejemplo, para mí ahora el valor que, sabes, que significa la colaboración o la cooperación es fundamental. O el valor de la justicia o la libertad. Entonces todo eso va marcando tu historia de vida. Vamos a ver lo siguiente para continuar con esa autenticidad de tu liderazgo. Los puntos de inflexión. Entonces, los puntos de inflexión son esos momentos de cambio. Esos momentos de cambio que muchas veces, pues a veces no nos gustan. No nos gustan. Pero que como la vida no vuelve a ser igual, pues bueno, puede ser ese punto de inflexión que estaba hablando, que necesitamos muchas veces algún tipo de presión para sacar lo mejor de nosotros. Si bien podemos tener talentos naturales, puede ser que en un momento de mucha presión tengamos que sacar lo que está dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, como les decía, un punto de inflexión que tiene que ver con tu autenticidad puede haber sido haber estudiado una carrera, o haberte casado, o haber cambiado de empresa, o haber tenido la oportunidad de conocer otro tipo de experiencia laboral, o haber vivido en otro país y conocer otra cultura. Y cuando conoces otra cultura, o cuando también conoces otra cultura de empresa y cambias de empresa, ¿qué cambia? La mentalidad te cambia la vida, se abre tu cultura. Entonces, la cultura de la empresa cambia, pero los puntos de inflexión también pueden ser momentos dolorosos. Por ejemplo, un duelo. Se murió un familiar. Por ejemplo, perdiste a tu marido. Entonces, claro, allí ya son puntos donde tú tienes que mirarte dentro y como tu vida no vuelve a ser igual, tienes que sacar algo de ti. Entonces, también pueden verse como momentos, también puntos de inflexión muy buenos que cambiaste de país para progresar, pero también pueden ser momentos de duelo. Y muchas veces se explican estas investigaciones de liderazgo que se explica cómo, por ejemplo, CEOs de grandes farmacéuticas hoy en día se dedican a lo que se dedican porque, por ejemplo, tuvieron a su madre que tenía una gravísima enfermedad o que, por ejemplo, su padre falleció y por eso se dedicaron a la investigación, a la farmacéutica y quisieron encontrar algo que dejara huella, algo que impactara el mundo, para que otras familias no vivieran ese proceso. No sé si lo pueden ver o tienen algún comentario. Bueno, lo otro es las preguntas adecuadas o poderosas para conocernos, para conocer qué te hace auténtica o qué te hace única o único. ¿Para qué? Porque como muchas veces querían que todas las personas fuesen, por ejemplo, en la época de la industrialización, querían también que los seres humanos fuésemos iguales. Pero ahora el ser auténtico y el ser diversa o diverso
es la verdadera riqueza en los equipos de trabajo. El talento diverso, la mirada distinta, los valores diferentes. Entonces, toda esa unión es riqueza, toda esa interacción. Entonces, si nos hacemos las preguntas adecuadas, ¿quién soy realmente? ¿En qué me destaco o soy sobresaliente? ¿Cuáles son los valores que guían mi vida? Otra pregunta es, ¿qué me apasiona? Entonces, también aquí tenemos justamente lo que comenté anteriormente, una metodología adecuada. Si ponemos en valor el hacerte esas preguntas abiertas de manera adecuada, puedes encontrar grandes respuestas que te van a llevar a esa autenticidad. Y bueno, me encantará que hagamos una actividad para que cada persona se conozca más y bueno, justamente tiene que ver con eso. Vamos a hacer esta actividad unos minutos para que cada quien descubra esa autenticidad. Me encantaría, no sé si todos tienen alguna, o pueden anotar en el chat, o pueden anotar en alguna libreta y comentar, para compartir justamente lo que acabo de conversar sobre los 3 puntos claves. Quizás repetimos los 3 puntos claves Sí, para que... sí. Vamos a ponerlo aquí para que, sí. Por ejemplo, a ver, si hablamos sobre tu historia de vida, ¿qué momento crees en tu historia de vida que ha sido determinante? Esa sería la primera pregunta. O sea, que recuerde un momento determinante en su historia de Sí. vida. ¿Recuerdan algún momento determinante con un impacto positivo en tu historia de vida? Pero pueden ser varios. Pueden ser varios. Bueno, Escoge uno. Escoge uno. Yo sé que puedes tener muchos. Igual, el segundo punto es que El punto elijas de inflexión. un punto de inflexión. Vamos, porque claro, por el tema del tiempo, elige un punto de inflexión en tu vida. O sea, ¿cuál consideras tú dentro de tu historia que es un punto de inflexión? Y la tercera es que también contestes en qué te destacas y eres sobresaliente. Y aquí una segunda pregunta. ¿Qué se te da de manera natural? ¿Quedó claro? Sí, sí, quedó claro. ¿Sí? Bueno, Bueno, vamos a tomar a ver, voy a hacer anécdota. vamos a tomar unos 5 minutos y compartimos. Y aprovecho estos, mientras escribe, cuando estabas hablando de quién soy, o las preguntas, estas preguntas existenciales, ¿no? Por cierto, hay un libro de Frances Miralles que se llama 20 preguntas existenciales. ¿Lo conoces? Bueno, conocí a Frances hace poco, tuve ese privilegio, la verdad. Sí, ok, sí. Ah, sí, recuerdo. Sí. Y este libro me lo regalaron porque la verdad que me llamó mucho la atención las preguntas, ¿no? Son 20 preguntas existenciales y aquí hay una de las que tú me mencionaste, ¿no? Pero volviendo al tema de quién soy, recuerdo mucho a un psicólogo, a Maturana, Humberto Maturana, perdón, se me conectaron los nombres. Humberto Maturana, biólogo chileno,
bueno, autor de muchos libros, que él decía que tú eres en la interacción. O sea, que tú existes en la interacción. O sea, que yo como soy contigo, yo soy distinto a que si interactúo con mi hija o si actúo con otro. En cada interacción soy como una persona diferente. Existo porque existe la interacción. Entonces eso me llevaba como que a pensar que de verdad que soy muchas cosas. Dependiendo con quién esté interactuando o en qué contexto estoy interactuando. Quizás Sí. por eso también es difícil como contestar esto de quién soy. Y esta película, ¿cómo se llama? El Guerrero Pacífico. Que le pregunta, Extraordinaria. ¿ah? Extraordinaria película. Que le pregunta, ¿quién eres? Y él responde, este momento. El eterno presente. Gracias, Mari, por Aquí esa podemos aportación. ir revisando una a una. Sí, A podemos ver. ir revisando. Si les parece bien, no sé cómo están igual de tiempo, pues podemos compartirte cada Tenemos una para que... unos minuticos más Sí. para si el que quiera comentar las respuestas que se encontró hoy, ¿no? Porque tal vez mañana se le pregunte y contesta otra cosa. Sí. Sobre todo porque hay que decidir una. Sí, no, por eso hoy había que decidir Escoger. uno, pero en la medida que puedas después escribir y hacerte Está las bien, preguntas adecuadas, claro. pues encontrarás mucho más de ti. A ver, ¿quién empieza? Bueno, ¿Quién quiere? yo me atrevo. Dale, Mirna, adelante. Aquí pensando, a lo mejor las preguntas se me quedan un poquito más en el No, aire. bueno, no importa, Pero primero sí, porque creo que era importante eso bueno, cuál es la historia de vida, etcétera, ¿no? Bueno, yo simplemente voy a decir, como señalé, mi nombre es Mirna Johnny, soy venezolana, vivo en Caracas, me dedico actualmente, oficialmente soy profesora universitaria, pero como lo señalé, preparando y reconstruyendo mi hoja de rutas y emprendimiento, sin dejar de ser lo que sí, ¿no? El punto de esto que llaman como el punto de inflexión, escoger cosas que marcaron de mi historia de vida, hay muchas, pero ¿cuál escogí? Escogí cuando estaba a pocos años creo que al año de estar recién graduada, trabajé en el Ministerio de la Defensa. Y bueno, toda joven, pues claro, trata de ser seria, etcétera. Pero hay una cosa que me marcó porque fue algo que yo no escogí, sino que fue una situación que se me presentó. Y es que por yo trabajar con unos temas particulares, trabajaba con temas del Cono Sur y de asuntos africanos en las oficinas del Ministerio de la Defensa, me tocó, por esa razón, me tocó dar el agradecimiento a una conferencia que diera el agregado militar de Sudáfrica en Paraguay y que estuvo de visita particular en Venezuela. ¿Por qué un punto de inflexión? Porque para ese momento todavía existía el régimen de apartheid en Sudáfrica. Y pues el oficial militar representaba en ese momento un régimen de apartheid, segregacionista, y no solamente eso, sino cosas que yo no compartía, lo que hacía este régimen, pero además yo, mi sola persona, ya era todo un contraste de tener que darle el agradecimiento a la persona. Y obviamente él no sabía quién le iba a agradecer. Yo no sé si fue una jugada de mis jefes o algo por el estilo, pero bueno, a mí me tocaba agradecer
porque era la práctica que se hacía cada vez que venía un agregado militar, quien era el analista le daba el agregado. Y obviamente eso para mí fue como un compromiso personal y con mis colegas, ¿no? Y sin ánimos de entrar eso, yo cumplí con mi rigor, pero algo que me ha distinguido siempre es que de manera puntual pongo, o sea, de manera clave pongo el punto sobre la I, ¿no? Y eso me persigue por muchas cosas. Y yo comencé, me levanté seriamente, respiré, no sabía mucho de mindfulness para aquella época, pero me levanté de una mesa y estaban oficiales y todo el mundo. Y me levanté y señalé, bueno, buenas tardes, aunque esto pueda parecer paradójico, y me le quedé mirando al personaje, al oficial, aunque esto parezca paradójico, yo debo agradecer las palabras que nos ha compartido el oficial X, Y o Z, y que nos permite tener, echar el cuento, ¿no? Y nos permite tener una visión desde alguien que es del país, etcétera, y que, bueno, nos va a permitir tener insumos para hacer nuestros análisis estratégicos y toma de decisiones. Y me senté, ¿no? Y después todo el mundo decía, pero bueno, Mirna, ¿cómo se te ocurre a ti decir, aunque parezca paradójico? Le dije, pero bueno, ¿qué más le podía decir? Pasarlo por alto. O sea, yo no podía eliminar digamos, la oportunidad de dejar constancia de que había una situación de compromiso, una situación con la que yo no estaba de acuerdo, ni moralmente, ni de muchos sitios, y mucho menos por mi color, pues. Entonces, eso fue lo que yo dije. Más nada. Entonces, Qué bueno. Sí, eso para mí me ha marcado muchísimo. ¿Y por qué digo me ha marcado? Porque cuando me ha tocado intervenir, etcétera, y en situaciones que son difíciles, logro encontrar, sin programar, o sea, logro encontrar unas palabras claves como para meterlas por unos segundos, dejando constancia de mis valores, o de mi compromiso, o de mi imagen, o sin necesidad de altisonantes, sin necesidad de tomarlo como una grosería, sin necesidad de asumir posiciones despectivas, sino eso, ¿no? Entonces, eso, bueno, yo tendría 20 años para ese momento, 19 años, ya no me acuerdo, pues no tenía ni un año de graduada cuando me tocó hacer eso, ¿no? Eso fue clave para mí, ¿no? muchas gracias Mirna. De verdad que en aras del tiempo, porque ya estamos sobre el tiempo y no quisiera que nos extendiéramos. Están buenísimas las preguntas. No sé, Anabela, ¿qué propones? ¿Que se las lleven? ¿Que las llevemos? ¿Que reflexionemos? ¿Qué hacemos con estas preguntas? Yo creo que es muy importante que cada persona, como las pudo escribir, o sea, pueda conectar más consigo misma y consigo mismo para encontrar más esa toma de conciencia y esa claridad de quién es realmente. O sea, fíjate cómo lo que compartió Mirna, o sea, cómo ese punto de inflexión, o sea, cómo hay momentos en tu vida que tú dices, oye, pero es que yo soy así y salen mis valores y, por ejemplo, yo pongo los puntos sobre las sillas, o sea, salen aspectos de ti que tienen que ver también con todo tu potencial, que forman parte de tu liderazgo. Entonces yo creo yo creo que puede ser las preguntas para continuar escribiendo y reflexionando para profundizar. Yo igualmente me encantará terminar porque falta como un cierre de la presentación. Adelante, sí. Y luego, entonces, si alguien más quiere intervenir, sí, es exacto, mira. Habíamos quedado hasta aquí y sobre todo también, como hablamos del autoliderazgo de cada persona, de cada mujer y de cada hombre, también es muy importante tener a personas referentes de liderazgo auténtico y donde esa historia de vida fue determinante para ser
lo que estas mujeres son hoy en día. Por temas de tiempo, pues no vamos a profundizar, pero es muy interesante ver, por ejemplo, la historia de Ana Botín, que hoy en día es considerada una de las mujeres más importantes, la número 1 del mundo, esto a nivel de finanzas, pero ella justamente en su historia, pues recibió de su padre y de sus hermanos, es la única mujer de un entorno masculino, donde se fue desarrollando a nivel financiero y hoy en día además se está encargando de temas medioambientales a través del banco y también está haciendo un programa de liderazgo impresionante y está cambiando muchísimas vidas con el tema del impacto medioambiental. Entonces, bueno, para que tengan también unas personas referentes externas, femeninas y de valores, de los valores que muchas veces son los que tenemos dentro, pero cuando encuentras una persona inspiradora externa, sin que tú pierdas tu autenticidad, que mantengas la tuya, pero que pueda haber algo de esa historia que sea espejo para ti. Y por ejemplo, Jane Goodall, no sé si alguna o alguno la conoce, es una investigadora, es una científica primatóloga. Hoy en día ha sido también invitada a las Naciones Unidas y la historia también de ella es fascinante porque ella descubrió su vocación, dice, a los 4 años. Y si hubiese tenido también una madre o un padre que hubiesen en ese momento, quizás no lo hubiesen dejado explorar y descubrir su fascinación, por ejemplo, con el mundo de los primates o por la naturaleza, hoy en día no sería la mujer que logró desarrollar este liderazgo a nivel mundial y en la naturaleza en una época muy complicada en la Segunda Guerra Mundial, sin dinero, con un perfil femenino y con todos los obstáculos que tenían en su contra. Y cómo a través de la inspiración, la vocación y el don natural han logrado también desarrollar esta inspiradora historia también para compartir de autenticidad. Y bueno, al final, desarrollar tu autenticidad sí es posible liderar tu proyecto de vida. Lo importante es responsabilizarte en poner en movimiento esos talentos, en encontrar esa inspiración en tu propia historia, muchas veces en las historias de otras, pero siempre manteniendo aquello que te hace única o único. Identificar tus valores. ¿Para qué? Para dejar esa huella positiva, diferenciadora que el mundo necesita. Y me encantaría cerrar con esta frase que no es lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Y esta frase justamente es de la investigadora sobre la mentalidad de crecimiento y de Carol Dweck. Y bueno, la verdad que me encanta esta imagen de esta niña donde también se ve volando. Y también el conocimiento y los libros como, y la información y el aprendizaje como potenciador de ese desarrollo. Y bueno, pues muchísimas gracias Mari y Gerald por esta invitación y a todos también por su disposición aquí al aprendizaje y a tener esta experiencia el día de hoy. Y gracias por todas las aportaciones. Muchísimas gracias, Anabela. La verdad que nos dejas así con ganas de más, de seguir explorándonos, o ha sido bastante provocativa. Y sí, que bueno, creo que todo lo que mencionaste no solamente es para el liderazgo femenino, sino también para el liderazgo en general, para cualquier persona. Así que no sé si tienes allí para que compartas tus datos si alguien quiere contactarte. Tienes, o lo escribes en el chat. Sí, bueno, gracias. Gracias, Mari. Sí. Lo comparto ahora en el chat. Y bueno, yo también quiero aprovechar hoy justamente hay un prelanzamiento de un emprendimiento que estamos haciendo que se llama Hispania Leadership.
es un nacimiento de Ateneo. Y bueno, hoy tenemos esta invitada de lujo, pero la idea, lo que estamos pensando, pues es compartir con mujeres líderes como Anabela y otras personas, bueno, todo este aprendizaje, este conocimiento, estas experiencias que estamos teniendo para ayudar a otros, para ayudar a otras mujeres a progresar. Y este va a ser una ventana. Vamos a tener una serie de encuentros como estos, charlas interesantísimas que vamos a estar compartiendo en la comunidad. Así que, bueno, están invitados, ya les va a llegar la información y muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, cualquier pregunta que tengan para Anabela, bueno, allí Anabela, si escribe tu link, también puede ser. Y cualquier cosa igual le podemos enviar la información, vamos a compartir la grabación con los asistentes y algunas personas que quizás por la hora no se pudieron conectar. La verdad que estamos buscando cuál es la mejor hora, pero claro, si queremos unir a los dos mundos, Europa, España y Latinoamérica, pues tenemos que buscar una hora intermedia como esta, que sé que es hora de trabajo de la gente del lado de Latinoamérica, pero bueno, siempre igual le compartimos la grabación. Así que muchísimas gracias por su asistencia, gracias Mirna, gracias Heidi, María, Ángel, y bueno, nos vemos en el siguiente encuentro que ya les va a llegar la información. Un abrazo a todos, gracias. Gracias Mari y Gerald. Un abrazo a todos. Oh.